damos los buenos días de manera formal a Susi Aquino, que nos acompaña hoy, martes, hoy, ¿verdad, Susi? Hoy es martes, aunque parezca lunes. Sí, Charmín Díaz. Jefe, ¿cómo está? Muy bien, y don Luis José González Sánchez. Buenos días, Dani. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un fin de semana demasiado largo. ¿Cómo es que se maneja? Yo espero en Dios que no haya con tantas cosas, tantos problemas y tanto fin de semana largo y tantas cosas, ¿eh? Ya esta Semana Santa no hay más. ¿Hasta Semana Santa ya no hay más día largo? Así es. Pero ya la gente está O hablando sea, de Semana de esa longitud, no. Es decir, de Por fin de lo semana menos. largo así XL, porque Sí, es un fin de sí. semana XL, viernes y domingo no laborable. Yo creo que eso pudiera plantear una modificación a esa ley, la ley 137, creo que no, guión 97. A ver de Peregrí Castillo que hizo. Que plantea el cambio de los días feriados cuando caiga lunes. Algunos. Sí, cuando caiga lunes, martes, miércoles, viernes creo que es. Y con algunas excepciones, porque yo creo que también eso contribuye a que las nuevas generaciones pudieran hasta cierto punto olvidar o confundirse con relación a la conmemoración, porque por ejemplo ayer se conmemoró el Día de Duarte, pero el Día de Duarte es mañana. Por ejemplo, a mí mi hija me estaba preguntando que cuándo es, que si la hija mía me preguntó que si el miércoles era feriado de nuevo. Y entonces no sabe si es el Día de Duarte cuándo es, porque eso genera hasta cierto punto una confusión, porque tampoco hay mucha difusión o explicación con relación al cambio de esos días. Y de verdad que no, yo no entiendo la naturaleza de los cambios. La naturaleza de los cambios Porque se trata de Duarte, yo no lo entiendo. yo no entiendo tampoco la Porque naturaleza. mañana, ¿qué van a hacer los maestros? Sí, mañana... Mañana van a coger a explicar a los niños un día como hoy nació. Entonces Sí, pues, estamos lo mismo. exactamente. Entonces, porque el lunes nosotros estuvimos hablando de Duarte, pero entonces el miércoles hay que volver a retomar el Y tema. mañana hay que retomar el tema. Entonces uno no entiende. Entonces los niños están confusos. Confusos. Porque un día como hoy, si es el lunes pero o me dijeron que era el lunes. Sí, yo creo que eso pudiera plantear una posible modificación a esa norma, ver la viabilidad, ver qué aporte genera eso en términos económicos, porque en principio se tenía la naturaleza de eso, de evitar muchos días de feriado, pero yo creo que al contrario, ha generado una mayor vagancia y menos días de trabajo que influye de manera negativa en la economía. Miren, hoy a las 7 de la noche, la República Dominicana debe estar preparada para recibir la información de la posibilidad de que David Ortiz ingrese al exclusivo circuito del Salón de la Fama del Béisbol Dominicano. Sería el cuarto dominicano que ingrese a ese exclusivo círculo. El primero fue Juan Marichal en el año en el 83. Luego de 3 años consecutivos participando. El segundo fue Pedro Martínez en el año 2015, luego del segundo año. Luego Vladimir Guerrero en el año 2018, también luego del segundo año. Y ahora le corresponde a David Ortiz, que hay que decir que independientemente de los números que ha acumulado David Ortiz, uno de los elementos fundamentales que ha servido para que él logre la puntuación que ha tenido es su comportamiento frente a la ciudad de Boston. No me refiero a su comportamiento como pelotero, como ciudadano, que se ha cuestionado bastante y que mucha gente ponía en duda la posibilidad de que él ingrese por todos los escándalos en los cuales se ha visto envuelto, pero hay que decir que para la ciudad de Boston, David Ortiz es un ser humano especial por un comportamiento que ha tenido con ellos, incluso en momentos muy difíciles de la ciudad de Boston, cuando aquel atentado en el maratón de Boston, donde él asumió una postura y emitió un discurso que fue fundamental para elevar el ánimo de esa ciudad. Y eso ha tenido un impacto con relación a aquellas personas que toman la decisión con relación a decidir quiénes pasan al Salón de la Fama. Digo que esto es fundamental porque hay otros peloteros que tienen números superiores o similares a David Ortiz y no han podido ingresar al exclusivo circuito del Salón de Cooperstown, que hay que decir que la ceremonia, en caso de que se lleve a cabo, se hace generalmente en el mes de julio en la ciudad de Cooperstown, que es una ciudad
perteneciente a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Albany, que es la ciudad del estado de Nueva York, a unas 4 horas de Nueva York específicamente. Ya los dominicanos tienen experiencia, David Ortiz, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, y yo creo que hay una representación muy genuina. Mira, antes de yo pasar con los demás para los comentarios, yo quiero ver si me pueden pasar un video que yo mandé a producción para que nosotros evaluemos. Nosotros estamos dedicando mucho tiempo a la persecución de la corrupción, invirtiendo muchos recursos en la persecución de la corrupción. Aquí nos falta una sala de un juzgado para un conocimiento de una medida de coerción vinculada a temas de corrupción. No hay eso. Es decir, si se necesita una sala para un conocimiento de caso de corrupción, aparece. Pero para el delito común, es difícil. Los casos de conocimiento de corrupción se toman tiempo porque no dan abasto las salas para conocer medidas de coerción de ese delito urbano, del robo, del atraco, de la violencia que se está generando en República Dominicana. Y qué bueno que perseguíamos la corrupción, pero conforme a perseguir la corrupción, vamos a perseguir la violencia que se está generando en República Dominicana. La violencia que se está generando en República Dominicana está generando transformaciones peligrosas en esta sociedad. Lo que ocurre en los barrios, en la discoteca, a la salida de la bebedera de romo, aquí no se puede decir. Y esa subeconomía que se desarrolla en las discotecas de este país, que las autoridades no le están poniendo atención, todo lo que ocurre en el interior de la discoteca de este país, la cantidad de recursos que se gastan en esa discoteca sin que las autoridades tengan una idea de la procedencia. Eso está generando cambios peligrosos en esta sociedad. Miren, ese es un video de anoche en Villamella. Un joven de 17 años fue muerto a golpes por una turba que lo confundió con un ladrón. Oh, Dios mío. Un joven de 17 años, miren, más de 10 jóvenes a golpes con todo tipo de objetos le entraron a ese jovencito de 17 años, Jason Sánchez de Villamella, lo mataron a golpes, salvajemente. ¿En la discoteca? Saliendo de una barra, de una cosa de beber romo en Villamella. Terrible, Dios mío. Entonces, Qué terrible. la ausencia del control del barrio, de la policía, de las autoridades, está generando cambios peligrosos en esta sociedad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están tomando la justicia por su propia mano. Ahí lo van a localizar. No, fue que lo grabaron. Una persona, mientras le estaban dando todos esos golpes, Sí. hay un ciudadano que está grabando con el celular. Pero ¿y qué pasa con ese ciudadano? Entonces, que graba? esos mismos que están ahí, Ay, que le dieron esos golpes, Cada uno 5 años. y el que grabó también es tan culpable como el que le dio todos los golpes. ¿Por qué? Porque el ser humano ha perdido la sensibilidad total. No hay empatía. El ser humano ha perdido la capacidad de asombrarse. Un accidente, primero el anillo. Sí, no, se roban no hay todo. anillo, la cartera. Se no hay roban cartera. todo, ¿Qué es lo que le va a sacan la sacar batería al carro, le quitan las 4 gomas y Y entonces luego después hablamos vamos a de- ver si hay un herido. Sí, un herido. Correcto. Entonces, esa delincuencia urbana, que cuando me refiero a urbana, no me refiero a la música urbana, me refiero al concepto de urbano, del barrio, de la comunidad. Esa delincuencia nosotros la estamos perdiendo de vista, estamos invirtiendo muchos recursos, tiempo y todo nuestro esfuerzo en perseguir la corrupción. Qué bueno que persigamos la corrupción, pero hay un país atrás de esa corrupción que se mantiene, que sigue caminando, que sigue generando delincuentes, que sigue generando una subeconomía. ¿Qué hay una subeconomía? Que las autoridades van a tener problemas con esa economía, porque esa economía le va a transformar la sociedad y va a generar cambios que los políticos y los gobiernos van a poder controlar. Esa economía del tarjeteo y de la venta de estupefacientes que están en la discoteca todos los días y que controlan los barrios, le va a generar cambios aquí, que va a llegar un momento que los gobiernos no van a controlar este país. Pero no están en eso, están en otra cosa, porque persecución de ese tipo de crimen probablemente no genera tanta atención como la puede generar el tener en el banquillo del acusado a un hermano del presidente o a un Pero funcionario. eso está tipificado como asesinato. Pero claro. Cuando cojan el video le vean el rostro Sí, cada pero uno. claro, eso- Al menos que no venga la excusa como el de Baní o la excusa como la mujer
que rompió el Que el carro del vehículo ex del- esposo. sí. Ay, que me perdonen, porque yo, que bueno, pues ese carro no es tuyo. No, y el nivel de violencia, Ese por carro es ejemplo, tuyo. porque esa señora, es bueno que usted ponga ese tema, esa señora, si se encuentra con el señor, los batazos se los da a él. Lo mata Sí. también. Y después le Sí, meten el hombre claro. duro. Es decir, y entonces él tiene que quedarse tranquilo. Si le dan un batazo en la costilla, él tiene que quedarse tranquilo porque si él le da, es violencia contra la Y mujer. le vocea al Ay, vecino, no te coño. meten en eso. Ajá, ya Eso le de marido y voceaba. mujer. No, pero hubo uno que le voció, mira, te quedó uno atrás, un cristal atrás. Y fue pan también. Pero que debe de haber igualdad para los dos. Ay, Y sí, el tanto otro para hombre carro como que para se la montó mujer. una señora y le fajó también a otro. No, esta sociedad está violenta y la sociedad... Y Es que las mujeres creen que para ella no es justicia. no, la sociedad está Que se violenta en cuiden, sentido que se general. cuiden. Y las autoridades no están viendo Lo que eso. pasa es que la violencia para la mujer es puertas adentro de la casa, entonces es mucho más difícil la persecución y nos enteramos cuando ya las mujeres están muertas muchas veces. Pero yo quisiera que después Puertas que adentro. tú me desarrollaras después ese concepto. Dime puertas lo que adentro. tú tienes hoy, después yo quiero que tú me desarrolles Está bien. ese concepto de puertas adentro. Puertas, sí, la Claro, violencia claro, la dentro de la violencia casa. se intrafamiliar. refiere. Miren, el tema que traje para hoy es dar algunos datos y intentar nosotros tener alguna esperanza en lo que va a ocurrir en materia internacional en cuanto al conflicto de Ucrania y Rusia. Medios del mundo, diferentes países del globo, vaticinan que posiblemente estemos a la puerta de una nueva guerra fría por lo que acontece entre esos países. Por un lado, el gobierno de Ucrania dijo que va a seguir combatiendo a todos los grupos prorrusos que intenten desestabilizar a su nación. Hay varios países involucrados en el conflicto que han intentado pues ejercer presión para buscar una solución, cada quien desde su punto de vista, a lo que allí acontece. El Reino Unido acusa a Moscú, la capital de Rusia, donde está, por supuesto, su presidente Vladimir Putin, de querer instalar un líder favorable a Rusia en Kiev, que es la capital de Ucrania. Estados Unidos pidió, como una manera también de ejercer su presión a sus ciudadanos, a sus nacionales, no viajar a Rusia, y también prácticamente obligó a las familias de los diplomáticos de su país a salir inmediatamente de Ucrania para, bueno, también fomentar un panorama de lo que se vive allí y ejercer desde su punto de vista el alado de cuerdas que hacen todas las naciones poderosas del mundo cuando tienen interés en una posición particular. Los países del occidente pues se han aliado y acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera de Ucrania. También Rusia, con estas acusaciones, dice que aunque ellos tienen los soldados ahí, no pretenden invadir. Hay que ver qué tan cierta es la veracidad del asunto, porque la verdad es que están todos listos en posición para en el momento preciso hacer los movimientos pertinentes. Y ellos lo que piden dentro de las demandas que tiene Rusia, la principal es que no quiere que admitan a Ucrania como miembro de la OTAN. Allí pues han seguido las luchas de poderes y las posiciones de cada una de las partes. La OTAN por su parte envió fuerzas para estar apostadas en el este de Europa y estar preparadas ante un posible ataque, y el Pentágono hizo además un llamado y ordenó a más de 8.500 soldados estadounidenses a estar alerta, listos para movilizarse ante un potencial ataque. Así que tenemos toda esa cantidad de fuerzas del orden de Rusia esperando ahí en la frontera con Ucrania. Tenemos las fuerzas que mandó la OTAN a los diversos países de Europa del Este esperando la señal. Y tenemos los más de 8.500 soldados estadounidenses enviados por el Pentágono que están todos ahí a la espera de una posible situación. Los líderes también de Europa y de Estados Unidos admiten tener una posición unificada ante este conflicto y que van a tomar decisiones en conjunto dependiendo de cómo se van a seguir vislumbrando los acontecimientos. Y una aclaración o una puntualización que ha hecho Rusia desde un principio es que ellos temen que Ucrania, como hacen obviamente frontera, como hemos aclarado aquí, sirva de puente para que las fronteras de Rusia puedan ser vulneradas. Este es
un problema bastante tenso de política internacional, que diversos analistas que son duchos en la materia han estado dando sus opiniones al respecto y todos hacen un marco histórico, porque no es solo el conflicto que hay en este momento, sino todos los años que han pasado entre estas dos naciones. Siempre señalan un hecho fundamental, y que fue en 2014 que la provincia de Crimea, que antes pertenecía a Ucrania, pasó a ser anexada a Rusia. Eso trajo muchos conflictos luego, guerras y dificultades por los intereses que allí se envuelven. El secretario general de la OTAN dijo además que es la acumulación de tropas rusas más grande en los últimos 7 años. Allí hay también temas económicos que nosotros tenemos que señalar de manera importante, como la fuerza que puede ejercer Rusia al proveer, por ejemplo, el 70% del gas que consume Alemania. Allí pudiera ejercer algún tipo de presión para que la posición de Alemania, aunque está del lado de los demás países de Europa del Este, del lado de Occidente y del lado, por supuesto, de Ucrania, pueda flexibilizarse en algún momento. Rusia también provee el 40% del gas de toda Europa, entonces allí tiene una fuerza económica que le pudiera dar una ventaja en cierto momento determinado para negociar. También está el tema de que se está paralizando el permiso del gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto de propiedad rusa que permitiría a esta nación transportar el gas directamente hacia Alemania sin pasar por Ucrania. Y Ucrania en este momento recibe ingresos por el gas ruso que llegue a esa nación, porque tiene que pasar por su territorio. Al no tener que pasar por allí, con este nuevo gasoducto que está paralizado su permiso, entonces ahí dejarían de percibir estos ingresos, y esto empobrecería mucho más o empobrecería la situación en general de esa nación. Aquí hay una tensión que no solo ocurre ahora, sino que tiene que ver con todos esos años de historia entre estas naciones, de todas esas viejas heridas entre dos países que en un momento fueron uno solo. Incluso se dice que todo el poderío de Rusia inició en lo que hoy es Ucrania, que antes era parte de ellos. Y para proponer una salida al final del túnel o una luz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso una amplia reunión. Él llamó para mañana a asesores tanto de Rusia, de Ucrania, como de su país, Francia, y alemanes también, para proponer un camino para la desescalada. Así él le llamó, y hay que esperar esta reunión de mañana para ver cómo va a dilucidarse este conflicto, o a darse los primeros pasos en un conflicto que tendrá pues mucho tiempo, esperemos, para poder diluirse o lamentablemente encrisparse mucho más las tensiones. Que sea todo por la vía diplomática es lo que debemos desear todos en cualquier parte del mundo, porque consecuencias de un conflicto internacional a mayor o menor escala afectan a nivel global. Entonces siempre hay que buscar el camino por la paz. El Papa Francisco también pidió unas sesiones de oración por la paz y para que no pasen conflictos bélicos, que creo que nadie debe de querer que estas cosas lleguen al fuego cruzado. Bueno, esos conflictos son delicados en momentos de crisis. Es decir, ya producto de la naturaleza tenemos una crisis del COVID-19 y una crisis creada por una guerra. Yo creo que es un momento un tanto complicado para la humanidad. Pero en los últimos momentos, ya en los últimos días, horas, la tensión ha bajado. Porque ese tema yo me referí aquí en el programa. Porque Estados Unidos llamó una alarma al cuerpo diplomático de ellos para que abandonen Ucrania. Pero resulta que la Unión Europea dice que, y la misma Ucrania dice que no hay necesidad. O sea, que todavía no ha llegado ese tipo de que saquen todos los diplomáticos de Ucrania. Ucrania es el país mayor productor de misiles
en toda esa zona, el mayor productor de corto alcance. Entonces tú sabes cómo decide Haití y República Dominicana. Hacen frontera. Es el único punto que Rusia tiene miedo, porque la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, si se une Ucrania y Kiev a la OTAN, resulta que va a tener Rusia a su lado misiles, va a tener base militar de los Estados Unidos, va a tener base militar de la OTAN. Es decir, que es un asunto que es de un interés muy grande para los rusos. No crean que es un jueguito, ¿no? Es que lo va a tener en la esquina, al lado. Sí, entonces ellos tienen miedo que eso sea un foco contra su Estado. O sea, que eso ahí o se ponen de acuerdo o eso no lo va a parar nadie, esa guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Eso es así. Yo creo que con ese tema de Ucrania, que hay que darle seguimiento, hay que ver el video de ayer que se hizo viral del presidente de los Estados Unidos, donde llamó de manera irregular a un periodista, aparentemente dejaron un micrófono abierto. Él se aplatanó ahí, el presidente de Estados Unidos. Unidos. Llamó hijo de puta a un periodista. Yo creo que eso está generando la reacción que Putin quiere. Es decir, hay que decir que independientemente de que usted esté de acuerdo o no, Putin es un estratega de guerra. Claro. No un militar de guerra, él, ¿no? Todos sus movimientos que hace son calculados y en procura de generar una reacción. Y eso evidencia de que él ha llevado a Occidente, a los Estados Unidos, a una situación de desequilibrio que fue mostrado por el presidente Biden en esa rueda de prensa, obviamente. Hay mucha Pero los tensión. americanos no están en guerra porque Trump le enseñó la paz. Bueno, Hace mucho que no pelean, que sus hijos americanos no salen a la guerra. Bueno. Eso es que estudiar los republicanos y los demócratas, a ver qué va a pasar. Que Trump trajo la paz. No, me refiero que no hubo guerra. No, porque había la expectativa. Claro, Había trajo la paz en el sentido que durante su mandato él no mandó tropas Sí, a ningún porque había la país. expectativa de No, que... porque él estaba muy ocupado No, pero no es peleándose que él con todo esté el o mundo. no esté, todo el mundo pensaba que, Sí, el que la presidente expectativa- Con la era forma de una guerra claro, que iba a meter la expectativa cañones que por había estaba era... creada en el mundo. La expectativa que había era que Trump iba a ser el Claro, creador por eso de la digo Tercera Guerra paz Mundial. para los Por su comportamiento, los porque es una ciudadanos persona, pero obviamente que eso... No hizo guerra. Miren, antes de irnos a la pausa, hay que decir que el Ministerio de Medio Ambiente, en una acción que yo caracterizo Eso también es una como responsable, Es una guerra. hizo una acción de incautamiento de vehículos de extracción en las dunas de Baní. Hay que decir que hace años se ha estado denunciando el crimen de lesa humanidad que se está desarrollando en Baní con relación a una reserva natural propia de la República Dominicana que le da característica especial a la República Dominicana. Recuerden que nosotros decimos aquí que la República Dominicana tiene una característica de continente, tiene playa, tiene frío, tiene desierto, que pudiéramos definir como las dunas de Baní, que es un atractivo y que ha estado siendo invadida, extrayéndole su arena para dedicarla a la construcción y el Ministerio de Medio Ambiente intervino e incautó una serie de equipos. Pero hay que decir que independientemente de la responsabilidad con que el ministro de Medio Ambiente actuó en este caso, hay que decir que hay que investigar. ¿Por qué? Porque las dunas de Baní están en medio de una base militar. Hay una base de la Marina de Guerra. Hay una base de la Armada. Sí, hay una base de la Marina de Guerra en las dunas de Baní. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que hay una base de la Marina y van a sacar arena de un coso y la base aérea no va a decir, mire, Z8, qué sé yo? Y entonces me dicen a mí en una nota de prensa de que con la colaboración del ministro de Defensa, usted no ha colaborado con nada, señor. ¿Por qué? Porque, ¿cómo usted me va a decir que al lado de una base militar hay un grupo de tigres que están sacando arena, camiones, que no la están sacando por abajo en un túnel, no, camiones? Y hay que decir, señores, hay una investigación que hizo la Cámara de Cuentas hace unos años y yo espero que el Ministerio Público busque ese voto disidente. Hay un voto disidente de una auditoría que se le hizo al Ayuntamiento de Baní en la gestión del señor Landestoy, que falleció Landestoy. Y Landestoy falleció de un infarto que le dio. ¿Y ustedes saben por qué?
porque las dunas de Baní fueron vendidas por el ayuntamiento de Baní. Oh, Dios mío. Busquen eso, lo que yo le estoy diciendo. Hay una auditoría. O arrendada. Creo. Sí, hay una auditoría de la Cámara de Cuentas donde el ayuntamiento de Baní concesionó las dunas de Baní. Eso sí, la concesionó. Hay que busquen eso. Busquen eso. Hay una auditoría. Hay un voto diciendo el Ministerio Público que está investigando a los jueces de la Cámara de Cuentas para que busquen responsabilidad. Hay un tema con eso. Y esa extracción pudiera ser irregular en términos del daño ecológico, pero probablemente legal, porque probablemente lo que están extrayendo fueron los que recibieron la concesión, Dale. que sería bueno investigar Pero eso. Eso es peor la Sierra de Pero Bauruco. claro. No, peor la Sierra de Bauruco. La Sierra de Bauruco es acabando la que están. Entonces, Con el incendio. Y ahí se ve públicamente los haitianos yo caminando sí, 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 y pegando sí. fuego. Y quemando esos bosques. Aquí nadie dice nada. Esperar que lo quemen todo para entonces hacer una... Yo espero que también el Ministerio de Medio Ambiente vaya al río de Bonao. Yo creo que República Dominicana es el único país donde se bebe romo dentro de un río. En Que hay Fula. mesa dentro de un río. Mesa y cosas adentro de un río. Porque está bien, usted se puede bañar en el río. El río, con el cigarrillo, el río, y vaso sí, plástico, el río es un atractivo, un balneario. Pero una mesa, 250 mesas en el medio del río, fumando juca y bebiendo romo y miándose y haciendo de todo adentro, eso se embromó. Entonces eso, no olvídense de que del COVID, el que se quiera morir de COVID, que se muera de COVID. Pero lo que es la naturaleza, Sí. ¿Qué de los todos? recursos naturales, alguien tiene que pararse, señor, y decir, pero ven acá, pero yo de este país un relajo. Dari, que donde hay romo y comida la gente Pero no, nadie la pero detiene. no, pero señores, Mira, no. ahí ponen unos corralitos con la gallina, la guinea y de todo, y te preparan la que ¿Usted tú tiene el quieras video ahí de mismo. Fula? Pero hace Por eso no se puede ni decir, señor. Ahí no da el agua para la gente. No, pero que hay. no, que ese río está seco. Sí, Pero pues ya. hace un par de meses también el río vino una afluencia, había personas dentro del río y tuvieron que salir corriendo con la mesa, con las sillas, entonces después dicen que... No, hace un tiempo hubo unos jóvenes, como 8 o 10 jóvenes que murieron ahogados porque se estaban bañando y hubo una crecida, porque ese río crece, es un río que tiene un movimiento natural muy no muy regular. Se va y Pero viene. señores, ver eso lo que da es pena. Ver eso lo que da es pena y habla muy mal de lo que es el dominicano en términos de conciencia ciudadana y en términos del respeto que nosotros tenemos a la naturaleza. Señores, el turismo de República Dominicana está fundamentado en nuestra riqueza natural. Si la destruimos, nos embromamos. Vamos a la pausa y volvemos en breve.